Hola, mi nombre es Grecia Tenorio, el Señor te bendiga. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante en estas fechas y es el tema de la Navidad. Muchos dicen que como cristianos no debemos de festejar la Navidad, otros dicen que sí debemos de festejar la Navidad. Es un tema muy controversial en sí para el cristianismo, pero hoy quiero hablarte un punto muy importante sobre la Navidad. Según la Real Academia Española, la Navidad procede del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Lo define tanto como la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Podemos ver que la Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de entrar en el afán de que no hay que festejar la Navidad en diciembre porque en realidad Jesús no nació en diciembre. Como hijos de Dios no debemos de entrar en el afán de si fue o no fue la fecha en que el Señor Jesucristo nació, porque muchos dicen no hay que hablar de Jesús o no hay que festejar la Navidad porque en realidad Jesús no nació en esta fecha. Pero yo creo que como hijos de Dios debemos de aprovechar que se prestan estos días y se prestan estas fechas y se festeja la Navidad en el mundo entero para hablar del nacimiento de Jesús, para hablar del verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Que un día Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra, vino a esta tierra y se hizo carne por ti y por mí con el propósito de volvernos en amistad con el Señor. Debemos de hablar de ese verdadero significado de la Navidad y evangelizar a nuestra familia, evangelizar a nuestros amigos, evangelizar por redes sociales y hablar de Jesús, hablar de que Él es bueno, de que su misericordia es grande, de que gracias a Él ahora tú y yo podemos volver en amistad con Dios, podemos obtener salvación y vida eterna. Dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho carne por ti y por mí. El Verbo se hizo carne. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en San Juan 1:1 y el versículo 14. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús siempre ha sido, Jesús es el Hijo de Dios, Él siempre ha existido, Él siempre ha reinado con nuestro Señor, pero dice la palabra que Él ha sido desde el principio. Él es la palabra, Él es el Verbo, y dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y más adelante en el versículo 14 podemos leer que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, porque Jesús es el unigénito de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor. Dice lleno de gracia y de verdad. Hablemos de Jesús, hablemos de su amor, hablemos de su nacimiento, que ese hermoso regalo vino un día a darnos libertad y salvación. La palabra de Dios dice en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos ver aquí que desde el tiempo de Isaías fue profetizado que el Dios único iba a mandar a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí, para que nosotros podamos tener vida eterna. Dice el principado sobre su hombro y lo llamaremos admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, porque Él vino a traer paz al mundo, Él vino a traer paz a tu corazón, Él vino a traer paz en mi corazón. Todo aquel que recibe al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, puede recibir esa paz, ese regalo. La palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Muchos en estas épocas se ponen melancólicos, se ponen tristes, depresivos, pero déjame decirte que si tú dejas entrar a Jesucristo en tu corazón, el príncipe de paz vendrá y pondrá esa paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie te la puede dar, solamente Él, el Hijo de Dios. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros.
volvemos a escuchar que Jesús vino a hacerse carne, vino a este mundo y Él es el Dios encarnado con nosotros. Él un día estuvo en este mundo. Él un día dejó las alturas, dejó el reinado, dejó la adoración por venir a este mundo, a tener que pasar por insultos, por golpes, por rechazos, por amor a ti y por amor a mí. Yo creo que es tiempo que debemos de hablar, de aprovechar y hablar la palabra de Dios, hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que quizás no fue la fecha, y aprovechar que la ocasión se presta para más que nunca hablar sobre Jesús, hablar que un día vino y se hizo carne por amor de ti y por amor de mí, hablar que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios justo y verdadero vino y se hizo carne por amor tuyo y por amor mío. El Señor te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Y yo creo que es tiempo de que ningún cristiano se quede callado y hable sobre Jesús. Habla sobre nacimiento y festeja la Navidad con tus seres queridos, dándole la gloria y la honra a aquel que nació, aquel que se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz. El Señor te bendiga.